Muy buenas tardes, amados hermanos. En esta hora quiero desearte las más ricas bendiciones de parte de nuestro Dios. Y a esta hora quiero traerte una reflexión bíblica bajo el tema la gloria de Cristo en la cruz. Y cuando pensamos en la gloria de Cristo, solemos imaginar momentos de esplendor y de majestad. Por ejemplo, solemos pensar en su transfiguración en el monte, solemos pensar en sus milagros asombrosos o su ascensión al cielo. Sin embargo, las Escrituras nos muestran que la máxima revelación de su gloria no ocurrió en un trono dorado ni rodeado de ángeles, sino en la cruz del Calvario. Y si miramos bien y vemos, hermanos, los ojos del mundo, la cruz es un símbolo de humillación y de derrota. De hecho, para los romanos era la forma más vergonzosa de ejecución que existía. Y para los judíos era un signo de maldición. Pero en el misterio del plan de Dios, la cruz es el punto culminante de la gloria de Cristo. Ahora, ¿cómo puede la muerte del Hijo de Dios ser gloriosa? ¿No te has preguntado nunca eso? ¿Cómo puede la muerte del Hijo de Dios ser gloriosa? Pues la respuesta, hermanos, se encuentra en el propósito eterno de la redención. ¿Por qué razón? Porque desde el inicio de su ministerio, Jesús dejó claro que Él había venido a hacer la voluntad del Padre. En Juan capítulo 4, verso 34, Jesucristo dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Por eso es que la gloria de Cristo no solo se manifestó en sus enseñanzas o milagros, sino en su obediencia total, incluso hasta la muerte. Filipenses capítulo 2, verso 8 nos dice que Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso es que la obediencia de Cristo, hermano, no fue un acto mecánico, sino una entrega voluntaria y amorosa. De hecho, en el jardín de Getsemaní, el huerto de Getsemaní, cuando su alma estaba angustiada hasta la muerte, ¿qué hizo el Señor Jesús? Dijo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Fíjate, hermano, que en este momento, ¿qué vemos? Vemos la grandeza de su entrega, porque Jesús no fue a la cruz como un mártir derrotado, sino como el siervo obediente que confió plenamente en el plan del Padre. Él confió plenamente en la voluntad del Padre. Él vino a cumplir la voluntad del Padre. Ahora, también tenemos que ver, hermano, ¿en qué aspecto? El amor de Cristo, hermano, se revela con mayor profundidad en la cruz. ¿Por qué razón? Porque la gloria de Cristo se manifiesta en su amor sacrificial. De hecho, en Juan capítulo 15, verso 13, Jesucristo dijo: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Por esa razón es que en la cruz no solo mostró amor por sus discípulos, sino ¿por quién? Por los pecadores rebeldes. Por eso Pablo lo expresa de manera asombrosa en Romanos capítulo 5, verso 8, cuando dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Quiere decir, hermano, que este amor sacrificial no fue una emoción pasajera, sino una decisión eterna antes de la fundación del mundo. ¿Por qué razón? Porque ya Dios había determinado que su Hijo vendría a redimirnos. Qué bueno, hermano, que tú y yo podemos tener confianza y seguridad que Jesús vino para redimirnos de todos nuestros pecados. De hecho, ¿sabe qué? Jesús amó incluso a aquellos que lo crucificaron. Sus primeras palabras en la cruz fueron una súplica de perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Aquí vemos la gloria de un amor que no depende de la respuesta del hombre, sino que fluye de la esencia misma de Dios. Por eso tenemos que entender, hermano, que la gloria de Cristo también la vemos en la victoria sobre el pecado y la muerte. Porque a primera vista, hermano, la cruz parece un lugar de derrota. Los líderes religiosos creían que habían eliminado a un falso profeta y los discípulos se dispersaron con miedo. Pero en realidad la cruz fue el campo de batalla donde Cristo triunfó sobre el pecado, Satanás y la muerte. De hecho, el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, verso 14 y 15 describe este triunfo cuando dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Quiere decir, ¿sabe qué? El enemigo pensó que había vencido, pero en realidad Cristo estaba destruyendo su poder. En la resurrección, hermano, esta victoria se hizo evidente. La muerte no pudo retener al autor de la vida. La cruz y la tumba vacía son el fundamento de nuestra fe. Por esa razón nosotros podemos caminar seguros y firmes y edificarnos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, el cual es Jesucristo, porque ya no hay otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Por eso, hermano, podemos ver la gloria de la cruz en nuestra vida diaria. De hecho, la cruz, hermano, no solamente es un evento histórico, sino que es una realidad que transforma nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. El mundo busca, hermano, el mundo busca gloria en la riqueza, busca gloria en el poder o en la fama, pero nosotros los creyentes, nosotros los hijos de Dios, tenemos que encontrar una mayor gloria, ¿dónde? En el sacrificio de Jesucristo. Y esto nos lleva a vivir, ¿dónde? A vivir de manera diferente. ¿Por qué razón? Porque cuando tú y yo buscamos gloria en Cristo, la Biblia dice que se gloríe, gloríese en el Señor. Esto nos lleva a nosotros a morir y a morir al pecado y a vivir para Dios. Por eso el apóstol Pablo podía decir: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Cuando tú y yo entendemos esto, entonces ya no somos nosotros, ahora es la vida de Cristo en nosotros. Esto nos lleva también a amar como Cristo nos amó. Por eso es que Efesios capítulo 5 verso 2 dice: andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Cuando entendemos la gloria de la cruz, tú y yo empezamos a caminar en el amor de la misma manera que Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Por eso, cuando entendemos la gloria de la cruz, entendemos que tenemos que tomar nuestra cruz cada día y seguirlo, como dijo el Señor en Lucas 9:23: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Qué bueno, hermano, que tú y yo podamos entender que seguir a Cristo no significa una vida sin dificultades, sino una vida de entrega, sacrificio y a la vez gozo en su gloria. Qué bueno, hermano, que tú y yo podamos comprender que la cruz, hermano, nos enseña que la gloria de Dios no se manifiesta solo en el poder visible, sino en el amor sacrificial, la obediencia y la redención. Por eso es que en la cruz Cristo reveló el corazón del Padre. ¿Te das cuenta? ¿Y cómo es el corazón del Padre? Es un amor que lo da todo para salvarnos. Por eso nosotros como creyentes no nos podemos avergonzar de la cruz, sino que tenemos que gloriarnos en ella. Como decía el apóstol Pablo, que se gloriaba que en la cruz de Jesucristo. Por eso cada día que nosotros podamos recordarnos que fuimos comprados con un precio infinito y fuimos llamados a reflejar la gloria de Cristo,
en nuestras vidas. Que nosotros, hermanos, que nuestra respuesta siempre sea la misma que la del apóstol Pablo. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les continúe bendiciendo.